Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la comisión mixta que tiene que resolver las diferencias entre ambas cámaras respecto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes, boletín número 11.174-7. Le ofrezco la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, quien dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a sus señorías. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría la siguiente documentación. Observaciones al proyecto de ley que figura en la tabla del día de hoy, que provienen de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistradas del Poder Judicial de Chile, de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Sename, de la Defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, del Director Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Sename, ANTRACE, señor Marcelo Reyes, y del Directorio de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename, ANFUR-Sename. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, le habíamos dado la oportunidad a las asociaciones de funcionarios, también de trabajadores y la asociación de magistrados de poder enviar sus informes por escrito, que lo tienen a disposición las señoras y señores senadores y las señoras y señores diputados en sus respectivas carpetas, junto con el texto del proyecto, el texto del comparado. Como ha dicho el señor secretario, se recibieron las observaciones al proyecto y le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Sí, senadora Vázquez. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer un punto antes de que ingresáramos a ver esta mixta en relación a la entrevista de la ministra el fin de semana. Dos cosas quisiera decir y que quedara acá. Primero, que me parece inaceptable que una ministra de Justicia, ¿no es cierto?, no sea capaz de señalar que ciertos delincuentes condenados por el Poder Judicial no se atreve a decir que no son presos políticos, sino que son delincuentes condenados por el Poder Judicial de nuestro país. Y en segundo lugar, presidente, y lo digo acá también porque es un proyecto que se vio en la Comisión de Constitución en referencia al proyecto de indulto. La ministra dice que ese proyecto de indulto, hoy día amnistía, ¿no es cierto?, es una prioridad para el gobierno, hoy día sale respaldada por la ministra del Interior. Y decir que me parece inaceptable que el gobierno por los medios diga que es prioridad para el gobierno que ese proyecto se vea y acá, ¿no es cierto?, sabe que en el Senado no tienen los votos. Hoy día la ministra llega a decir, la ministra de Interior, que no avanza en el Parlamento ese proyecto. Ese proyecto no ha sido puesto en tabla a pesar de la petición unánime de todos los comités de nuestro sector, de la oposición. Entonces, si no ha sido puesto en tabla, es precisamente porque el gobierno ha hecho gestiones para que así no sea, porque no tienen los votos al día de hoy. Entonces, yo lo que pediría es que sea consecuente con lo que dice por los medios y que no ponga al Senado en particular como el incumplidor en el análisis de este proyecto, cuando eso es responsabilidad del gobierno, quien no quiere que se vea en tabla en el Senado porque no tiene los votos. Entonces, este doble estándar de decir una cosa por los medios y hacer gestiones por otra parte en el Senado, me parece inaceptable. Gracias, presidente. Gracias, senadora Vázquez. Yo quiero recordarle a todas las senadoras y senadores, diputados y diputadas, que el objeto de esta comisión mixta es para tratar las diferencias entre ambas cámaras respecto de un proyecto de ley específico que hemos esperado durante mucho tiempo, que termina con el Sename para crear el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Yo entiendo que los miembros de la comisión, dentro de puntos varios, puedan plantear distintos aspectos, pero
está hecho el punto. Me pidió también la palabra el diputado Coloma y el diputado Lonton, pero yo lo que les pido es que le ofrezcamos la palabra a la ministra de Justicia sobre el punto y nos aboquemos al objeto de esta comisión mixta, porque la verdad es que tenemos un tiempo muy acotado y tenemos que avanzar respecto a un proyecto que tiene discusión inmediata. Entonces, les pido colaboración en ese aspecto. Ministra, le ofrezco la palabra si usted quisiera referirse al punto. Sí, lo que pasa, sí. Sí. ¿Sabe lo que pasa? Es que me van a pedir la palabra a todos y la comisión mixta, que tiene por objeto resolver las diferencias respecto al proyecto que termina con el Sename, se va a transformar en una discusión respecto de la entrevista a la señora ministra de Justicia. Y yo no puedo permitir eso, se fija, porque yo debo conducir una comisión que tiene un objeto específico. Entonces, se hizo el punto, entiendo, y les pido que podamos darle traslado a la ministra para que pueda contestar, si a ella le parece, y podamos seguir con el objeto de esta comisión. Ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Y permítanme aclarar y hacerme cargo de las palabras de la senadora por su intermedio, presidente. Quisiera primero aclarar que respecto del caso de Celestino Córdoba, tanto para este ministerio como para esta ministra, se trata de un preso común que está condenado por un homicidio. Ante una pregunta ayer en el diario que se me preguntaba sobre una dicotomía, una falsa dicotomía, la respuesta iba en línea con plantear el respeto a los fallos judiciales, pero en ningún caso, y quisiera reiterar eso, en desconocer la condena de 18 años de esta persona por homicidio e incendio. Entonces, quisiera aclarar eso porque entiendo que en la respuesta o la forma en que se ha tomado a través de redes sociales la respuesta puede haber inducido a un error, pero en ningún caso quisiéramos que quedara esa duda. Y respecto del proyecto de indulto, presidente y senadora, por su intermedio, en la entrevista de ayer yo manifesté muy claramente, tanto en CNN como en el Mercurio, que nosotros teníamos muy claro, y lo he dicho en otras entrevistas la semana pasada, que no están los votos en el Senado para el proyecto tal como fue aprobado. Eso lo hemos conversado con muchos de ustedes acá. Nosotros tenemos claridad que eso es así, hemos estado trabajando para buscar alternativas, se le quitó la urgencia que tenía la semana pasada, se bajó a urgencia simple a solicitud justamente de senadoras y senadores para que buscáramos alguna alternativa. Entonces, en ese caso, reiterar y lo que he manifestado públicamente también, que tenemos plena conciencia que la propuesta que está sobre la mesa no cuenta con el apoyo necesario para ser aprobada. Muchas gracias, ministra. Yo creo que está aclarado el punto respecto de la controversia en la entrevista. La ministra ya ha aclarado. Por un minuto le voy a dar la palabra al diputado Coloma, al diputado Lonton y al diputado Leonardo Soto, y vamos a entrar después derechamente a la materia que ha sido convocada a la sesión. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Dentro del minuto saludar a la ministra, pero decirle que lo que usted dijo no fue, por su intermedio, presidente, no fue desconocer un fallo. Si no se trata de eso. Se trata de dejar en la nebulosa la posibilidad que un delincuente que quemó vivo a una pareja de ancianos pueda ser un preso político. Eso es lo más grave de la aseveración, porque cuando desde el gobierno, en este caso usted, ministra, no es capaz de decir con claridad que estamos frente a un homicida de un delito común y queda en la duda la posibilidad de que estemos hablando de un preso político, eso es donde se hace precisamente el daño a las instituciones. Cuando no se es capaz de, en forma fuerte y clara, señalar que estamos en presencia no de alguien que estaba defendiendo una causa política, sino que simplemente de un asesino que estuvo dispuesto a incendiar una casa en conocimiento de que habían 2 adultos mayores al interior de ella. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Andrés Lonton. Presidente, sumarme a lo del diputado Coloma, la senadora Ensberger, pero además decir que lo que podemos tratar en este y otros proyectos
se genera un recelo y una desconfianza evidente. Porque el deber del Ministerio de Justicia es respaldar la labor de los tribunales de justicia, la imparcialidad, la autonomía y la independencia de las decisiones judiciales. Y estamos hablando de una sentencia firme y ejecutoriada contra un asesino de un crimen cruel, despiadado, que quemó, como dice el diputado Coloma, a una pareja de ancianos. Entonces, sembrar la duda respecto a que esta persona eventualmente puede ser un preso político, al no decirlo de manera firme y clara, nos deja también dudas respecto a que los beneficios carcelarios otorgados a Celestino Córdoba y a los primos Tracal tienen que haber tenido como objetivo un fin político para efectos de negociar eventuales acuerdos el día de mañana. Y lo digo puntualmente porque además ayer nos enteramos de que efectivamente el jefe de los asesores de la Subsecretaría de Justicia se juntó personalmente con Celestino Córdoba días antes o semanas antes de que se le hayan otorgado los beneficios carcelarios. Entonces nosotros obviamente que más sospechas y fundadas tenemos respecto a que estos beneficios carcelarios tuvieran fines políticos y no se cumplió con la legalidad precisamente establecida para otorgar estos beneficios carcelarios a personas que cometieron graves delitos y que están condenados a altas condenas y que lamentablemente Celestino Córdoba solamente cumplió la mitad y los primos Tracal ni siquiera cumplieron 4 años de condena de una condena total de 18 años. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir indagando distintos medios para tener claridad respecto a si es que se cumplieron con la legalidad para este efecto, precisamente porque las declaraciones de ayer generan y siembran muchas más dudas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Diputado Leonardo Soto, para cerrar esta controversia. Bueno, gracias, presidente. A mí me deja muy conforme la explicación que ha dado la señora ministra de Justicia, porque establece con mucha claridad que este gobierno y todos los gobiernos tienen que cumplir estrictamente con la ley. Y el Estado de Derecho es importante para todos nosotros, y aquí hubo una condena, tal como se ha señalado, una condena judicial ejecutoriada, y que estableció la condición de una persona como condenado por delitos de incendio y homicidio. Y esa condición es objetiva y nadie la pone en duda ni la cuestiona. Creo que hoy día abrir este debate que abre el Mercurio, que abren estas polémicas muchas veces intrascendentes, de mucha crispación, que busca establecer diferencias donde no las hay, lo único que hacen es desviarnos lo importante. Hoy día lo importante es que la gente necesita más seguridad, necesita más tranquilidad, necesita que se aborde el problema de los multireincidentes juveniles. Todos los días vemos en televisión cómo se muestran delincuencia juvenil asociada a delitos graves contra las personas, portonazos, y hoy día estamos convocados a resolver ese problema, a darle un corte, a establecer incluso mayor severidad en el caso de los tribunales con respecto a la delincuencia juvenil, y la derecha nos quiere arrastrar un debate conceptual, abstracto, sobre hechos del pasado. Yo les pido, señor presidente, que no perdamos más tiempo, veamos de una vez por todas este proyecto que busca la reinserción social a la delincuencia juvenil, a los menores infractores de ley, que es lo que realmente le importa a la gente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Yo le pido, senador García, usted entenderá que tengo que dar curso progresivo a la sesión, porque si no, no vamos a entrar nunca en materia. La ministra ha señalado en forma clara ante la comisión, no en una entrevista, sino que formalmente, que el señor Celestino Córdoba es un condenado por un delito común. Y yo creo que ha dado zanjada cualquier controversia al respecto, y yo creo que hay que quedarse con eso. Si los senadores, senadoras, diputados y diputadas de la Comisión de Constitución quieren citar a la ministra para que exponga respecto a los beneficios carcelarios, pueden hacerlo. El marco de nuestras comisiones de Constitución, particularmente la Comisión de Constitución del Senado, con mayor agrado lo haremos. Senador García. Muchas gracias, presidente. No soy titular de la Comisión de Constitución, estoy reemplazando al senador Galilea y en esa razón de ello estoy aquí en esta mixta. Pero soy senador por la Araucanía y por lo tanto yo tengo que decir que lamento profundamente, ministra, sus declaraciones de ayer. Son profundamente desafortunadas, son poco rigurosas. Si la respuesta era tan sencilla, en Chile no hay presos políticos y todas las personas que están condenadas es fruto de un proceso judicial por tribunales independientes, y que nuestra ministra de Justicia no lo haya señalado así produce desconcierto y sobre todo produce una enorme desazón.
Eso quería decir, presidente. Muchas gracias, senador García. Y ahora, entrando derechamente en materia, senador Durresti. Presidente, sin perjuicio de su calidad de presidente y la voluntad de sacar adelante la iniciativa, que me parece bien y tenemos la documentación, yo creo que no es bueno limitar el debate. Y creo que el tono ha sido el adecuado, tanto de detractores como bien la ministra ha aclarado sus dichos, y creo que eso avanza. Yo solo quiero decir una cosa, porque este debate, más allá de las declaraciones, va a seguir haciendo. Yo quiero quedarme con las palabras que ha dicho la ministra en esta aclaración y no con lo de la prensa, y creo que es lo que se está diciendo ahora. Yo también me preocupa lo de la prensa, pero valoro, ministra, lo que usted está diciendo. Y recordar las palabras que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace varios días. Si hay presos políticos o alguien considera en el gobierno que hay presos políticos, tenemos que usar las fórmulas para que dejen de ser presos políticos. Y en eso yo creo que la claridad en nuestro gobierno, en nuestra autoridad, es súper importante. Si alguien considera que hay presos o presas por motivos políticos y somos gobierno, tenemos que actuar en consecuencia. Y creo que el gobierno del presidente Boric no va a permitir que existan presos políticos, ni nosotros. Y en eso es importante que las autoridades nos transmitan esa situación, y no se va a permitir. Pero dejarnos de esta distinción que genera confusión, genera poca claridad, y creo que se ha aclarado con lo que se ha dicho. Pero lo que dijo el subsecretario del Interior hace varios días respecto a la pregunta es que él considera que no los hay. Esa es la voz del gobierno y se actúa en consecuencia a ello. Pero, presidente, sin perjuicio de eso, creo que es importante que se aprovechen estas instancias con este respeto, con esta claridad, y al menos creo que se zanja el punto. Podemos entrar a la discusión de fondo, pero con claridad respecto de los conceptos, porque los conceptos, en palabras de las autoridades, generan realidades o generan suspicacias. Yo creo que si tenemos el mismo concepto todos, y lo ha dicho la ministra ahora, estamos claros. Gracias, senador Durresti. Entonces, entrando en materia, ustedes tienen ahí una minuta con la agrupación de modificaciones introducidas en el segundo trámite constitucional respecto a cada uno de los puntos controvertidos que tienen que ser resueltos por la comisión mixta. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. No sé si lo vas a poner personalmente la ministra, el subsecretario o el profesor Francisco Maldonado, que siempre nos ha colaborado en esta materia, a quien aprovechamos de saludar. Así que le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar esta minuta, y nos vamos guiando con la minuta y el comparado respecto a los aspectos controvertidos. Ministra. Muchas gracias, presidente. Simplemente, como a modo de recordatorio respecto a la sesión anterior, hicimos una ronda nuevamente de trabajo con asesores y asesoras de los parlamentarios integrantes de la comisión, y tenemos una propuesta de agrupación de los temas que están en discusión. Quisiera, presidente, solicitar si puede referirse al detalle el subsecretario Gajardo, que me acompaña, y el profesor Francisco Maldonado después va a elaborar más en detalle respecto de los temas en discusión. Con mucho gusto, gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al subsecretario de Justicia, don Jaime Bejarano. Muchas gracias, presidente. Bueno, la minuta que ustedes tienen y que, tal como dice la señora ministra, se trabajó con los asesores, tiene una agrupación en 6 grandes áreas. Primero, cuestiones de mera redacción o precisión terminológica, que son un conjunto de modificaciones que se hicieron en el segundo trámite principalmente, y que básicamente lo que hacen es integrar algunos conceptos con los que en general estamos bastante de acuerdo, o especificar algunos aspectos que tienen que ver con el proyecto. En segundo lugar, el segundo grupo de modificaciones tiene que ver con corrección a la remisión en otras normas, que también nosotros en general, que también se incorporan al segundo trámite y que también en general estamos bastante de acuerdo. El tercer grupo son cuestiones de complementos que nosotros hemos denominado no sustantivas,
que básicamente se incorporaron también en el segundo trámite y que lo que buscan es incorporar algunas cosas, por ejemplo, en el artículo 7 nuevo, como el principio de separación y segmentación. En el artículo 12 especifica la aplicación de estándares y acreditación a personas naturales, cuestiones que nos parecen adecuadas. En el artículo 12, letra G, especifica el deber de supervisión de respeto a las personas naturales. Respecto a personas naturales, en el artículo 16 incorpora 2 literales nuevos, especificando estándares en los cuales se acreditarán los programas y personas naturales. 58 adecua la ley de violencia en los estadios, en la regulación aprobada sobre la materia. Y 62 que especifica las políticas que deben implementar el Ministerio de Justicia respecto a jóvenes en conflicto con la justicia, debe estar referida a los que regula la ley 20.084. El cuarto grupo son modificaciones sustantivas menores, como le hemos denominado, y quizás habría que detenerse en las modificaciones sustantivas, que son las que consideramos que debieran tener un debate mayor dentro de la comisión, y así también se ha señalado, y las modificaciones adicionales que se incorporan por el Ejecutivo en la indicación que ya se ha presentado y que ustedes tienen en su poder. Para las modificaciones sustantivas y las modificaciones que incorpora el Ejecutivo, quisiéramos que Francisco Maldonado pudiera presentarlas con un poco más de detalle. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Hay una práctica en esta Comisión de Constitución del Senado, se rigen las comisiones mixtas por el reglamento del Senado. La ministra ha solicitado que podamos darle la palabra al asesor Francisco Maldonado. ¿Habría acuerdo de la comisión para proceder en esa línea? Muchas gracias. Don Francisco Maldonado, profesor, tiene la palabra. Tal como señalaba el subsecretario, punto, tenemos modificaciones sobre las cuales en el fondo hay que hacer algún pequeño acento. En el caso de las del punto cuarto, la verdad se trata de cuestiones en general donde hay un cambio, pero es un cambio positivo y de carácter muy menor, así que pasaría a exponerlo con algún grado de detalle, pero no con demasiada profundidad, pues se entienden de manera bastante rápida. La primera modificación al artículo 16, nuevo artículo 17, en el numeral cuarto, en inciso tercero, la verdad lo que hace esencialmente es cambiar la exigencia para la integración de uno de los miembros del Consejo de Estándares y Acreditación. En el texto del Senado se exigía solamente que fuera un profesional de la salud. En la Cámara de Diputados se ha precisado que dicho profesional debe corresponder a alguien que tenga experticia en el área de la salud mental de manera específica. Entonces, se fijan, es un cambio, pero es un cambio bastante menor. La segunda modificación, artículo 17, reduce la duración de los integrantes del Consejo de Estándares y Acreditación de 4 a 3 años y establece un lapso de duración mínimo para las sesiones, que al menos deberán sesionar cada 2 meses, especificando además que tienen que hacerlo todas las veces que sea necesario. En tercer lugar, las inhabilidades de los consejeros del Consejo de Estándares y Acreditación, que en general están previstas en el proyecto aprobado por el Senado respecto de los organismos que prestaren servicio al servicio de reinserción, se extiende esta misma inhabilidad para quienes presten servicio en el servicio de protección, entendiendo que puede existir una vinculación que también puede afectar su imparcialidad para cumplir la función. En acto seguido, se advierte a la Cámara de Diputados que no había reglas para sustituir a un consejero en caso de que el puesto quedara vacante, por renuncia, por fallecimiento, etcétera, y se norma una dinámica de sustitución que parece bastante razonable. Luego se incorpora la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Comisión de Coordinación, en la Comisión Coordinadora del Sistema Penal Juvenil. En el artículo 31 se extienden los deberes de publicidad que existen en relación al servicio para que se deban publicar las actas del Consejo de Estándares y Acreditación, lo que también parece algo favorable. En el artículo 34 se especifican algunos contenidos mínimos sobre los cuales van a tener que pronunciarse los estándares aplicables a los programas, señalando específicamente que deberán referirse a condiciones de derechos humanos, calidad de vida, la intervención especializada, recursos humanos y gestión organizacional. Acto seguido se incorporan algunas inhabilidades aplicables a las personas naturales
que cumplan servicio brindando prestaciones para la satisfacción de las medidas y sanciones de la ley. Se agregan dentro de ellas no solamente la referida a condena general, sino la relativa a quienes tengan alguna prohibición para trabajar con menores de edad en específico, quienes tengan condenas por violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. En el artículo 39 se hace más exigente la regla que obliga a la administración provisional en aquellos casos en que alguno de los organismos colaboradores que brinde prestaciones incumpla algunos componentes de la legislación laboral. Básicamente se incumple obligaciones previsionales, etcétera, etcétera. Esencialmente lo que se hace acá es reducir, en vez de declarar la administración provisional ante 3 meses de incumplimiento en un periodo seguido, se reduce a 2 meses, y en el caso de el cumplimiento total de 3 veces en un año se reduce a 6 meses, cosa de ser un poco más exigente en cuando podemos advertir que en una materia grave como son las obligaciones previsionales se pueda identificar un problema que habilite a ejercer la administración provisional. En el artículo 47 se extiende el deber de denuncia a funcionarios en particular que intervengan en los programas cuando se adviertan hechos constitutivos de delito, y esto a propósito de la función de supervisión. En el fondo, lo que hace la disposición es aprovechar la instancia de supervisión técnica para reforzar la idea de que tanto los funcionarios que la ejercen, como quienes ejerzan funciones de dirección o profesionales al interior de los distintos programas, cuentan, o sea, se le aplica la obligación específica de denuncia. Esta precisión es relevante por cuanto, si bien los funcionarios cargan, por ser funcionarios públicos, con este deber general, no siempre es claro que los particulares que brinden funciones al interior se encuentren sujetos a esta obligación, de modo tal que la precisión también es relevante. En el caso del numeral 18, el artículo 56, hay una norma que aprobó el Senado que aclara o pretende aclarar cuál es el límite de proporcionalidad de la condena de un adulto que opera como límite máximo para la condena de un adolescente. Esa norma fue considerada de alguna manera innecesaria por la Cámara de Diputados, y la verdad que al ser una norma meramente aclaratoria tampoco parece que provoque mayor problema el no incluirla. Acto seguido, ya queda poquito, presidente, para esta norma relativamente sencilla, acto seguido se precisa de alguna manera en forma más genérica cuál es la información periódica que los mediadores van a tener que remitir al Ministerio Público o al tribunal, según el caso, digamos, según si se encuentra formalizada la causa o no, evitando que pueda existir alguna eventual utilización o mal uso o intervención que sea indebida en el proceso de mediación. De modo tal que se especifica que la información que los mediadores van a estar en condiciones, obligados a remitir, simplemente es si el proceso se encuentra activo o no se encuentra activo. Cuando finalice el proceso, evidentemente, se pueden conocer mayores antecedentes, pero durante el periodo, el control judicial o del Ministerio Público debe acotarse a saber si se encuentra fracasada o si por el contrario está activa. Finalmente, o casi finalmente, hay un informe de evaluación periódica que establece la ley que debe ser emitido públicamente, y se señala que el texto debe especialmente ser remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, ampliando un poco la publicidad de este contenido. Se suprime en el artículo 2 transitorio la facultad que se delega en el decreto con fuerza de ley que va a normar todos los temas referidos a la instalación del servicio. Se suprime la posibilidad de establecer cargos de exclusiva confianza en específico, dejando vigente la regla general. Y finalmente se establece como un imperativo la idea de que la capacitación que tiene lugar en el último trimestre, antes de la instalación del servicio en cada una de las etapas de la gradualidad, deba realizarse en forma interinstitucional.
En estas modificaciones, presidente, que he tratado de sintetizar, que no corresponden a materias muy complejas, o que de alguna manera nosotros como Ejecutivo hemos entendido hasta ahora que son positivas, que aportan, la verdad es que no parece haber grandes razones y nadie las ha planteado hasta ahora como para revisar lo que hizo la Cámara de Diputados. Acto seguido quedan los ámbitos donde entendemos que hay algo más sustantivo que debatir. No sé si le parece detener un minuto la exposición, por si hay alguna duda respecto a lo que he planteado hasta ahora, y luego continuar con aquellas donde puede haber un debate mayor. Muchas gracias, profesor Francisco Maldonado, por su exposición. Efectivamente, se ha ido trabajando con los asesores y asesoras de los miembros de la Comisión Mixta en esta minuta que agrupa los principales aspectos controvertidos. Recordemos que el Senado rechazó el texto que venía de la Cámara y en base a eso se genera la Comisión Mixta, pero respecto de ello hay temas que son principales, otros que son más accesorios y respecto a los cuales también el actual gobierno ha introducido indicaciones. Entonces, en base a eso, y dado que el proyecto está con suma urgencia, voy a ofrecerle la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, para que nos proponga un orden de discusión y votación en base a esta minuta. Don Ignacio. Antes, por supuesto, todas las preguntas que quieran al asesor, senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Yo en general no tengo mayores problemas con el proyecto. Creo que, como acá se ha dicho ya reiteradamente, y lo ha dicho también el gobierno y todos los senadores de oficialismo y oposición, este es un proyecto que tenemos con urgencia que sacar adelante. Tengo dos dudas o consultas. Primero, en el artículo 21 se elimina la regla de la reiteración y normas de cuantificación de las penas de los artículos 23 y 24. A mí lo que me preocupa en términos generales es que con esto la consecuencia que se produce, ¿no es cierto?, es que las penas para los delitos que cometan los menores de edad están siendo muy bajas. Eso, por un lado, uno lo podría entender, pero por otro lo que va a hacer, porque lo estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, incentiva a que sean utilizados los menores de edad. Reconozco que hay un proyecto de ley que ya aprobamos, que realizamos acá, que sanciona a las personas que utilizan menores de edad. Pero yo creo que no es suficiente. O sea, yo creo que las penas a los delitos cometidos por menores de edad debieran ser penas razonables para desincentivar. Yo sé que hay muchos que piensan que las penas altas no tienen mayor efecto. Yo creo que los delitos deben, independiente de quién los cometa, ¿no es cierto?, deben tener asignadas las penas que le correspondan. Entonces, me preocupa eso, me preocupa que las penas asignadas a los delitos cometidos por menores de edad en materia de reiteración y normas de cuantificación de las mismas hagan que esas penas en definitiva resulten muy bajas. Y eso, desde mi punto de vista, es un incentivo para que sean ellos los que cometan delito. Y luego, en el artículo en la página 127 del comparado, cuando se habla de el informe técnico del nuevo servicio, se le limita a la determinación de la pena. Me parece a mí que este informe técnico que pueden pedir tanto el Ministerio Público como la Defensoría debiera quedar más amplio, ¿no es cierto?, no solamente para el tema de la determinación de la pena, sino que a lo mejor también para la discusión de las cautelares o la suspensión condicional del presupuesto. Sería bueno contar con ese informe. Son las dos dudas que tengo, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senadora Ebensperger. Ofrezco la palabra a algún otro senador, senadora, diputado, si quiere hacer alguna consulta. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Senador Alfonso Urresti. Presidente, una de las solicitudes que yo había realizado decía relación con la opinión de los trabajadores y trabajadoras de el Servicio Nacional de Menores. Tenemos un par de informes de ANFUR y de ANTRACE.
para este proyecto. Lo que sería importante, por su intermedio, preguntarle a la ministra, a su equipo, de la lectura de estos documentos, hay algunas observaciones que ellos realizan en lo orgánico, teniendo en consideración que afecta su funcionamiento. ¿Quién es la contraparte del Ministerio que está en esa situación? Si hay una mesa instalada de trabajo, muchas veces estas normas nos terminan representando luego los funcionarios, que son muy beneficiosas desde el punto de vista normativo, pero afectan el funcionamiento. Escuchar esa opinión, el documento es bastante extenso. Habíamos solicitado en algún momento que concurrieran los trabajadores y trabajadoras a exponerlo, pero se informa acá que hay una mesa de trabajo, un diálogo. Ver, ministra, quién del equipo ministerial lleva esta situación, poder recibir esa información y fijar también algunos puntos de discordancia o de compromisos que tienen que tenerse con los funcionarios y funcionarias. Gracias, senador Durresti. No sé si existe alguna otra pregunta al Ejecutivo. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que plantea el senador Durresti, respecto de los oficios que llegaron de la ANFUR y de ANTRACE, hay dos grupos de observaciones. Una que tiene que ver con la orgánica del servicio. Me gustaría que nos pudieran aclarar lo que está planteando por parte de los funcionarios, qué es lo que están planteando respecto de los traspasos de funcionarios, las unidades que están creando, qué es lo que pasa con la infraestructura. Y asimismo, yo sé que no es materia de la discusión de la mixta, pero aquí por parte de ANFUR se hace una observación bastante fuerte respecto de lo que fue la creación del servicio Mejor Niñez. Entonces nos gustaría que nos pudieran entregar información de si la situación es tal como lo está planteando ANFUR, de que el traspaso pareciera ser que fue bastante irregular de los funcionarios, y qué es lo que ocurrió con la contratación del personal de Mejor Niñez. Lo mismo, qué es lo que pasa con el tema de infraestructura, que, bueno, claramente en los temas de RPA uno de los grandes problemas es la infraestructura donde van los jóvenes infractores de ley. Y la otra, que son más bien modificaciones ya que tienen que ver con el sentido de la ley, que le iremos discutiendo artículo por artículo, pero estas normas más generales en la parte orgánica. Gracias, presidente. Gracias, senador Pedro Araya. ¿Alguna otra consulta? Le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Y quizás, efectivamente nosotros hemos preparado un par de minutas respecto a los temas de gremio también para hacernos cargo de los planteamientos que se hicieron la semana pasada. Yo justamente por este tema le solicité al subsecretario que me acompañara hoy a esta sesión porque, como ustedes saben, los servicios, incluyendo el Servicio Nacional de Menores, dependen formalmente del subsecretario y su equipo, y él están a cargo y han estado en un proceso de conversaciones con los gremios en estas y otras materias, así que, si se me permite, presidente, le pediría al subsecretario que responda sobre este punto y después quizás pedirle al profesor Maldonado que responda en específico a los comentarios de la senadora Bensberger. Muchas gracias, ministra. En el mismo orden le ofrecemos la palabra al subsecretario y después al profesor Maldonado. Bueno, muchas gracias, presidente. Respecto al trabajo con los gremios, efectivamente, desde que asumimos, nosotros nos hemos reunido en mi caso directamente, con todos los gremios del Ministerio de Justicia, como parte del trabajo que tenemos que hacer, en particular también con los gremios del Sename, que son 3 a nivel nacional, AFUSE, ANTRACE y ANFUR, y de hecho, efectivamente, ya este jueves comienza a funcionar una mesa de trabajo específicamente para abordar los temas de cómo los funcionarios, las observaciones que ellos tienen a el tránsito que tiene que haber entre el actual Sename y el Servicio de Protección Especializada. Por cierto que la experiencia de lo que ocurrió con Mejor Niñez es una experiencia que tenemos que tener en consideración. A nuestro juicio, de todas maneras, este proyecto tiene un tránsito más gradual, ya que tiene un año de vacancia y después se empieza a implementar de forma gradual
desde el norte hasta el sur del país en 3 etapas y lo que va a implicar una aplicación en el tiempo para que este ya se encuentre en régimen de 4 años en total desde el momento de su aprobación. Y en ese sentido tenemos mucho más espacio que lo que ocurrió con Mejor Niñez, que se empezó a implementar una vez ya promulgada o publicada la ley. Entonces, y se aplicó de forma total en todo el territorio nacional, lo que obviamente ha generado un conjunto de inconvenientes que nosotros creemos que en este caso no debiera ocurrir, ya que, como decía, el propio proyecto establece una aplicación gradual. Además, el proyecto contempla una norma que también consideramos bastante positiva, que es la de un director o directora implementador, lo que va a permitir que desde que ya se encuentre promulgado también el proyecto de ley se establezca este director o directora implementador que trabaje un año y ahí nosotros esperamos que eso también pueda ayudar a una implementación adecuada. Suena igual que el de mi oficina, como que... Sí. Sí. Bueno, y respecto específicamente a lo que solo pudimos acceder a la minuta de ANFUR, la de Antrace probablemente llegó acá, pero a nosotros no alcanzamos a tener preparada una respuesta. Efectivamente, los temas orgánicos no son parte de la discusión propiamente tal de la mixta. Sí consideramos que tienen que ser parte de la mesa de trabajo, por cierto, principalmente porque en el desarrollo con los servicios hay que ver cómo se van a hacer los traspasos específicamente, cuáles van a ser los requisitos, cómo van a poder postular. En el DFL todo tiene que quedar bastante claro y ese es precisamente el trabajo que estamos haciendo, que vamos a comenzar a hacer con los gremios de forma mucho más concreta. Respecto a la infraestructura, este proyecto contempla más recursos para infraestructura, cosa que también es bastante importante. Tiene 1/3 más de presupuesto que lo que tiene el actual Sename y precisamente con el objeto de que eso se vaya en buena parte a infraestructura y eso nos parece que también es una buena... bueno, aquí Macarena me dice, para el primer año son 17.000 millones de pesos en infraestructura, el segundo año 21.000 y el tercer año 24.000. Y eso es importante en el sentido de que la inversión total sería de 116.000 millones y fracción, 148.000 y fracción y en régimen 144.000, contemplado ya al cuarto año, es decir, el primer año, cuando se empieza a trabajar, el director o directora implementadora empieza a trabajar, ya va a contemplar 17.000 millones para la infraestructura que tiene que comenzar a aplicar en las regiones del norte, que son las que van a empezar el segundo año, y el segundo año sí también tiene 21.000 millones más. Es decir, contempla recursos para infraestructura importantes para paliar los déficits que tenemos en el norte. Otra cosa que es, en todo el país, pero comenzar por el norte. Otra cosa que es relevante es que una de las críticas que han hecho y que está en particular en la respuesta, en el oficio que mandó ANFUR, tiene que ver con las secciones juveniles. Y aquí hemos conversado con los gremios respecto a las secciones juveniles, porque el proyecto lo que plantea es el cierre de las secciones juveniles en Gendarmería. Y hemos conversado con ellos y ellos están, uno podría decir, preocupados por el cierre, no se oponen al cierre, sino que están preocupados de cómo se trabaja con el cierre de las secciones juveniles, ¿ya? Aquí hay también, es importante señalar que a julio del año 2021 son 51 jóvenes los que se encuentran en secciones juveniles, es decir, ha bajado bastante la población de jóvenes que están en secciones juveniles de Gendarmería, considerando que, por ejemplo, el año 2008 eran 213, 51. Y el total de las secciones juveniles que se encuentran operativas actualmente, por ejemplo, en Arica tenemos 1 joven, en Antofagasta 2, en Coquimbo 4, en Valparaíso 6, Rengo 6, Cauquenes 7, Puerto Montt 2, Aysén 1. Es decir, es un trabajo bien particular, podríamos señalar.
Entonces, o focalizado. Entonces, lo que nosotros entendemos la preocupación que tienen los trabajadores y trabajadoras del Sename respecto a las secciones juveniles, porque efectivamente para ello es una herramienta para descomprimir el comportamiento al interior de los centros, ya cerrados, que es principalmente donde se genera este problema. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo incorporamos una segregación al interior de los centros, cosa de cerrar las secciones juveniles, pero que permita enviar a estos jóvenes a espacios distintos a los que se encuentran el resto de los adolescentes menores de 18 años. Y para eso el proyecto sí contempla ahora facultades para generar, de hecho, esa segregación y ella es parte de las modificaciones que se incorporaron en la Cámara. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo de los gremios, para darle la palabra a Francisco. Antes de darle la palabra al profesor Maldonado, el senador Pedro Araya quiere hacer una pregunta. Gracias, presidente, por su intermedio al subsecretario. Si es que no tiene la información ahora, que después la pudiera remitir a la comisión respecto a los recursos para infraestructura. A mí lo que me gustaría saber es precisamente si esos son recursos para mejorar centros existentes, construcciones de centros nuevos o la construcción de nuevos centros. Y que nos pudiera enviar ojalá una carta acá, nos digan, miren, tanto se va a gastar este año en tal y tales lugares, para que como comisión podamos tenerlo a la vista. Gracias. A las dos comisiones de Constitución de ambas cámaras. Subsecretario. Sí, presidente, quizás agregar sobre ese punto, y lo vamos a incluir de todas maneras en la información, es que además de los recursos contemplados en el proyecto, nosotros estamos hoy día trabajando un plan de mejoramiento de infraestructura y hemos también reorientado recursos dentro del presupuesto ministerial para atender ciertas solicitudes apremiantes que tienen los funcionarios o funcionarias en algunos de los establecimientos, así que también vamos a incluir esa información. Gracias, ministra. Senadora Bensper. Gracias, presidente. Solo una consulta a lo último que dijo el subsecretario. Con esta separación de que aquellos que están en reinserción juvenil por ser infractores de ley, ¿no es cierto?, no puedan acceder donde están los menores de edad. ¿Basta eso para cumplir la ley? Es una consulta. No tengo una posición formada porque no recuerdo bien lo que establece la ley al separar ambos servicios. Entonces quisiera saber si basta lo que usted ha expresado para dar cumplimiento a las normas. Solo eso, presidente. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, Francisco está levantando la mano y parece que quiere responder. Por favor, don Francisco. Gracias a la ministra y a usted, presidente. Parto, si quiere, por lo último, porque la obligación de segmentación, tanto por tramo de edad, 14 a 15, 16, 17, como de todos los menores de edad respecto a los adultos, se aplica a todos los recintos. O sea, es irrelevante que se trate de una sección juvenil o se trate de un centro de cumplimiento privativo administrado directamente por el servicio. Entonces, tener la segmentación, de modo que eso focaliza el problema de las secciones juveniles más bien en la evaluación negativa que ha existido siempre respecto a las posibilidades de intervención. Son lugares donde hay muy poco muy poco condenado, donde la infraestructura evidentemente es más acotada. Para mencionar un ejemplo, donde no tienen cómo hacer actividades deportivas integradas porque nos juntan 10 para el partido, digamos, son muy poquitos y la cancha evidentemente no está a disposición de aquello. Para mencionar un ejemplo muy pedestre, el problema de las secciones juveniles tiene que ver con la amplia dificultad de desarrollar un proceso de intervención en condiciones, particularmente por la baja cantidad del volumen, pero no tiene que ver con la segmentación, es decir, al interior de los centros de gendarmería igualmente hay mayores de 18 años y se mantienen separados de los menores de edad. Eso en el último punto que planteaba la senadora. Primera acotación, presidente. La verdad es que me voy a hacer cargo por separado tanto el tema de reiteración o reincidencia como el tema del informe técnico. En reiteración o reincidencia, la verdad es que el proyecto lo que hace es hacer más duro la reacción, hacer más rígida la reacción y propone una regla particular, si no me equivoco, el inciso tercero del artículo 24 de la ley 20.084, que establece que en caso de reiteración, además, en caso de reincidencia, habrá que tomar la sanción que correspondería aplicar acorde a las reglas generales y incrementarla por efecto de la reiteración o por efecto de la reincidencia, sea aplicándola inmediatamente superior dentro del tramo
o prolongando su duración. Y esta es una regla imperativa. Hoy día no existe regla de ese tipo que se haga cargo ni de la reiteración ni de la reincidencia. Lo que sucede es que al aprobarse esta regla, tanto el Senado, y luego ratificado por la Cámara de Diputados, advirtió que no podía establecerse este mismo efecto en el cálculo inicial de la pena hipotética que da lugar al marco penal, porque eso materializaría una doble condena, es decir, estableceríamos una agravación genérica inicial y luego nuevamente estableceríamos una agravación dentro del régimen de responsabilidad penal de adolescente a la prohibición de doble condena o non bis in idem, como se menciona en el ámbito del derecho penal. De modo tal que, efectivamente, el proyecto es más duro que la ley actual, tanto con la reincidencia como la reiteración, y la modificación que mencionaba la senadora, artículo 21 y 23, es más bien una adecuación para evitar un doble efecto de agravación. Eso por un lado. Y en segundo lugar, respecto al informe técnico, el Senado acogió la propuesta del entonces Ejecutivo de que el informe técnico se pudiera ocupar para determinar condena, que es su objetivo principal, pero también para poder resolver medidas cautelares y suspensión condicional del procedimiento. Y esto tiene un costo, y el costo es que al incorporarse durante la instrucción, eso inhabilita al juez que opera, en ese caso, como juez de garantía y que luego podría tener que dictaminar condena si hay procedimiento simplificado o abreviado. Y lo contamina porque efectivamente hay parte de la información del informe técnico que puede incidir afectando su imparcialidad. Entonces, hay ahí una especie de equilibrio. Y la Cámara de Diputados advirtió muy razonablemente, si no me equivoco fue el diputado Soto el que lo planteó, que si vamos a contar con justicia especializada, y eso implica que va a haber un juez, que va a ser este mismo juez, dedicado exclusivamente a ver estos casos, no tiene mucha lógica el perderlo y que asuma más bien un juez que no está dedicado exclusivamente a esta materia, por información que eventualmente el propio Ministerio Público puede aportar, la propia Defensoría puede aportar como regla general. Y sobre esa base se optó más bien por dejar el informe técnico para la instancia más importante, que es la determinación de la pena, evitando perder al juez especializado. Esa es la razón que está detrás del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que suprime el informe técnico de estas dos instancias y que, hasta donde hemos podido apreciar, se basan en fundamentos razonables. Eso, presidente. Muchas gracias, don Francisco Maldonado. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Sí, yo, perdone que insista, no tengo los conocimientos probablemente que tiene el profesor Maldonado, pero yo entiendo en el tema de la reiteración y las normas de cuantificación de las penas algo distinto, porque lo que yo entiendo de la redacción, presidente, por su intermedio, el profesor Maldonado, es que si un menor de edad comete varios delitos, se le va a aplicar solo una pena asignada al delito mayor de los que haya cometido. Si usted dice un menor comete, no sé, varios hurtos y un robo con fuerza o otro delito, me pareciera que es como consecuente, pero no siempre es así, porque si ese mismo menor comete 5 homicidios, solo se le va a aplicar una pena por uno de ellos. No se le consideran los distintos delitos ni se le considera la reiteración. Entonces, yo creo que en eso no hay non bis in idem, porque si el non bis in idem se produce, ¿no es cierto?, cuando por un mismo delito yo le aplico más de una pena, pero no cuando son delitos distintos. Entonces, acá está claro porque dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, el tribunal impondrá una sola pena de entre las que fueren procedentes cuando fuera el número de delitos cometidos. En su caso se tomará como base, etc. Entonces, es una pena, una sola pena, independiente de que haya cometido 5 o 6 más delitos de distinta naturaleza. Y me preocupa particularmente cuando esos delitos sean homicidios, varios homicidios. Gracias, presidente. Gracias, senadora Asperger. Profesor Maldonado. Sí, por su intermedio también. La observación de la senadora es muy razonable y fue la misma que de alguna manera se discutió originalmente en el Senado y en la Cámara de Diputados. En materia del régimen de adultos, solo lo cito como ejemplo,
hoy en día se aplica también un régimen de exasperación o de condena agravada cuando se trata de delitos de la misma naturaleza, como los ejemplos que citaba la senadora. Es decir, si hoy día un adulto comete varios homicidios, por ser de la misma naturaleza, se toma precisamente el que tiene una pena individual mayor y se sube en 1 o 2 grados. Esa es la regla que también impera en el régimen de adulto. Y normalmente los sistemas de exasperación de pena, como el que acabo de mencionar, se promueven porque generan una intervención mucho más individualizada. Es decir, hay una sanción agravada, evidentemente, y esa sanción agravada permite advertir un mejor proceso de intervención al ser una valoración única de lo que el sujeto va a ocurrir. Si simplemente nos dedicamos a sumar pena, claro, se ve un efecto, una especie de efecto retributivo inmediato, pero esa condena carece de racionalidad como tal, porque es una sumatoria de condenas individuales. Esa sumatoria en el régimen de adolescente ha demostrado ser un desastre, un fracaso. Y todas las críticas apuntan a la misma. Hay algunos tribunales hoy día que la imponen de forma sucesiva, con lo cual una intervención que está pensada, por ejemplo, para ser ejecutada durante 3 años, 5 años, por efecto acumulativo termina transformándose en una condena de 15, de 20 años, con un adolescente, lo digo así, presidente, de 35, 37 años, por ejemplo, lo que carece por completo de sentido. Otros tribunales, advirtiendo este problema, lo que hacen es regularlas de manera paralela, con lo cual el condenado está sujeto a varios planes de intervención diseñados muchas veces en forma diferente, y teniendo en cuenta que por lo mismo, por estas mismas razones, todo el contexto internacional, particularmente el artículo 40 de la Convención de Derechos del Niño y las reglas de Beijing, si no me equivoco la regla 17, promueven una intervención única, es decir, precisamente un proceso único que dé cuenta del total desvalor. Y tanto el proyecto original del Ejecutivo como la discusión de esta regla en el Senado y en la Cámara de Diputados, acogiendo un poco esta lógica, precisamente previeron un régimen de exasperación similar al de adulto. Vamos a tomar la condena de aquellas que sea la más gravosa y la vamos a incrementar por efecto del resto de los delitos. Con eso logramos una única intervención que evidentemente dé cuenta del desvalor del conjunto, que sea más grave que la consideración individual de cada uno de esos ilícitos y que permita proyectar un proceso de reinserción. De modo tal que la preocupación de la senadora es razonable, pero en general, tanto en el sistema adulto como lo que se promueve, sobre todo para adolescentes, para este tipo de infracciones es potenciar una intervención única agravada, que es la regla que fue aprobada hasta este momento, tanto por la Cámara como por el Senado. Eso, presidente. Gracias, profesor Maldonado. Diputado Andrés Lonton. Gracias, presidente. Una pregunta también al profesor Maldonado en relación a lo que planteaba la senadora Ensberger en la página 127 del comparado en relación al informe técnico. Lo explicó el profesor Maldonado, pero a ver si nos puede precisar un poco mejor, porque cuando se ocupa el informe técnico, como quedó establecido en la Cámara de Diputados, solamente se va a poder utilizar en el fallo condenatorio, es decir, para el Ministerio Público para efectos de establecer la condena. Pero el Senado lo había establecido en distintas instancias, entre ellas las medidas cautelares. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si se utiliza en otra instancia, yo entiendo que el juez se tiene que inhibir. De hecho, lo establece el mismo Senado. Pero mi duda es la siguiente. El informe técnico puede tener elementos sustanciales para poder decretar una medida cautelar en razón de la gravedad del delito o de distintas situaciones. Entonces, ¿cómo congeniamos el prescindir de un informe que puede ser muy relevante para tomar una decisión como decretar alguna medida cautelar y guardarnos esa información para un veredicto condenatorio cuando finalmente en la etapa previa puede ser un elemento sustancial o fundamental para efectos de tomar una decisión que si no la ocupamos estaríamos prescindiendo quizás o dejando de tomar una medida que quizás sea fundamental para el éxito del procedimiento? Entonces, ¿cómo congeniar el que no esté el juez, que se tenga que inhibir precisamente porque conoce este informe, pero a la vez asegurar que se está resguardando los derechos de las víctimas y en definitiva también los derechos de la sociedad completa, prescindiendo en este caso un informe que puede ser sustancial para ello? Eso, presidente. Y lo último, respecto al administrador provisional. El administrador provisional, en el informe de la Cámara de Diputados, habla de indicios para efectos de decretar un administrador provisional.
el Senado establece elementos que son más objetivos. Es decir, que haya habido una vulneración, pero que esté acreditado eso. Entonces, mi duda es respecto a la palabra indicio, porque indicio puede dar para muchos. Es decir, puede haber una sospecha, puede haber una de ciertas denuncias, pero eso no necesariamente puede o ser elementos claros y suficientes para poder decretar un administrador provisional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Profesor Maldonado, por favor, si puede contestar la pregunta. Sí, con todo gusto, con su permiso de la ministra. Una explicación solamente adicional de carácter técnico. El objetivo, son dos explicaciones, perdón, y disculpen lo latero, voy a tratar de ser lo más acotado posible. El objetivo del informe, siguiendo las recomendaciones internacionales, es que podamos tener la mayor cantidad de información, por así decirlo, objetiva, con respaldo público, para poder resolver de mejor manera cuál puede ser el mejor proceso de intervención futura de ese adolescente para favorecer el que modifique su comportamiento, abandonando cualquier atisbo de inclinación al delito. Y para eso, evidentemente, la idea es que contemos con la mayor cantidad de información posible. El informe técnico, por lo mismo, no se define como un informe presentencial donde el organismo técnico va a incidir o orientar la sanción en un determinado sentido u otro, sino que más bien se define como un conjunto de antecedentes que son presentados en forma objetiva para los efectos de poder ser valorados para tomar decisiones por parte de los actores judiciales. Esta información la puede recibir el Ministerio Público, la puede recibir la Defensoría, y la pregunta es cuándo la podemos incorporar en audiencia. Eso es lo relevante, porque la incorporación en audiencia obviamente ya supone una lectura de esa información, supone una lectura intencionada de esa información. De modo tal que el Ministerio Público puede conocer la información, la Defensoría puede conocer la información, y nada obsta a que dentro de sus facultades generales ellos puedan contar con otro tipo de antecedentes que puedan dar cuenta del mismo contenido. Qué sé yo, condenas previas, el informe técnico evidentemente las va a detectar, pero el fiscal puede también solicitar el certificado de antecedente y hacer valer esa información. Obviamente, yo creo que todos entendemos que si se incorpora como una información pública, tiene una especie de atestado de seriedad y de objetividad superior. Y precisamente eso es lo que lleva a contaminar o a entender que puede estar contaminado el juez. Por lo mismo, a su pregunta, diputado, por su intermedio, presidente, sí es posible que se cuente con esta información y, de hecho, el fiscal y el defensor, entre comillas, se le va a soplar la información. Lo único es que el informe como tal, como antecedente objetivo imparcial, no va a poder ser incorporado a audiencia, pero nada obsta que dentro del uso del resto de las facultades del defensor o del fiscal se pueda hacer valer parte de esta información en la medida que ellos crean que es relevante y someterla a discusión dentro del proceso. De modo tal que la posibilidad de contar con información relevante está igual y se logra una mejor ecuación a nuestro juicio para no inhabilitar al juez en particular. Entiendo que en relación a la observación sobre el administrador provisional iba a dar cuenta el subsecretario. Gracias, presidente. Gracias, don Francisco. Le ofrezco la palabra al subsecretario Jaime Gajardo. Gracias, presidente. Respecto a lo del administrador provisional, efectivamente el artículo 39 que establece la administración provisional de un programa le da la facultad al director regional para solicitarla, pero una cuestión relevante, se mantiene tal cual la regla de que primero todo esto tiene que estar especificado en un reglamento. Segundo, lo que se modificó en la Cámara respecto a lo que estaba en el Senado es solo la letra A, ¿ya? Las letras B, C, D y E, que son el resto de las causales por las cuales se puede solicitar la administración provisional, que además van a tener que estar especificadas en un reglamento, se mantienen igual. Y la letra A lo que se hace es separarla en 3 letras, es decir, se hace más específica. Se establece, por ejemplo, cuando existan indicios de vulneración de derechos de los sujetos en atención, especialmente si existe amenaza, y luego se separa en otra, cuando en la ejecución del programa se produzcan hechos de violencia, y después en otra, cuando existe una evaluación negativa del desempeño del programa por parte del servicio. Es decir, se especifica más de lo que estaba en el Senado, cosa que a nosotros nos parece adecuada, y además se mantiene que todo esto va a tener que estar regulado en un reglamento que va a tener que dar cuenta con mayor reglamentación o especificidad
de lo que son estas causales contempladas en la ley. Claro, la letra A fue una a solicitud, por lo que me decía Macarena, de la propia Defensoría de la Niñez. Se pidió especificar en 3 letras, ¿ya? Y claro, efectivamente el reglamento va a tener que señalar, bueno, cuáles van a ser esos indicios con mayor claridad. Pero era relevante especificar que la letra A tenía 3 hechos distintos, que son los que se señalan, y creo que efectivamente, tal como queda ahora en el proyecto, queda mucho más detallado en la ley las posibilidades para que el director regional, por resolución fundada, conforme al reglamento, pueda solicitar una intervención del programa. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Bueno, estamos llegando al término de la sesión de esta comisión mixta. Yo creo que hemos tenido aclaraciones importantes respecto del proyecto en general, respecto a las indicaciones del Ejecutivo. El propósito de una comisión mixta es resolver discrepancias entre ambas cámaras. Es muy importante que el Ejecutivo haga propuestas con el objeto de subsanar esas diferencias. Yo lo que les propongo es lo siguiente. La próxima sesión, el proyecto tiene suma urgencia. Yo cometí un error en un momento, dije que tenía discusión inmediata. No, tiene suma urgencia, me precisa el secretario. Vamos a convocar para votar artículo por artículo. Ya muchas de las cuestiones que están siendo legítimamente consultadas en este momento van a ser materia también de la discusión en particular. Entonces, yo lo que le propongo a todas las senadoras, senadores, diputadas, diputados, es que puedan traer propuestas alternativas, si las tienen, para votarlas en conjunto con las propuestas del Ejecutivo. Y la próxima sesión vamos a empezar votando artículo por artículo, porque como ustedes pueden ver, el comparado, el proyecto es bastante extenso. El Senado rechazó íntegramente el proyecto en segundo trámite. Entonces vamos a tener que votar artículo por artículo. Yo agradezco el trabajo que ha hecho el Ejecutivo de agrupar los temas, porque indudablemente eso nos va a facilitar distinguir aquellos que van a tener más controversia y aquellos que tienen menos controversia. Me había pedido la palabra el diputado Soto, después el diputado Calisto. Y después el senador. Muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que vamos a tener que afinar bien la propuesta de trabajo, porque hoy día creo yo que, siendo interesante el debate que se ha planteado sobre algunos aspectos específicos, es iniciar un debate anticipado que va a repetirse después cuando toquemos el artículo respectivo. Y probablemente vamos a tener que repetir todos los planteamientos porque habrá pasado un tiempo y no tendremos muy fresco este debate. Por eso, presidente, es fundamental que usted pueda hacer una propuesta de trabajo donde comencemos a votar al inicio de la sesión, que nos permita ir tomando decisiones, que finalmente es para lo cual se nos convoca. Solo sugerirle, presidente, respecto del la primera agrupación que propone el Ejecutivo, de normas que dice que tienen cuestiones de mera redacción o precisión terminológica. ¿Usted se acuerda del debate que hubo en la Comisión de Constitución de la Cámara acerca de cómo se definían a los sujetos de atención? El Senado estableció que eran jóvenes, nosotros por algunas partes dice que son adolescentes, en otra parte dice que son personas. Yo creo que eso se puede hacer una propuesta global, porque es una cuestión terminológica, que nos haga la Secretaría y zanjamos inmediatamente como 10 artículos de una sola decisión. Solo como sugerencia, presidente, si me lo permite. Gracias, diputado Soto. Diputado Calisto. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo no quiero reabrir el debate, pero solamente, y entiendo lo que dice el diputado Soto, que finalmente cuando vayamos votando cada uno de los artículos se va a reabrir la discusión. Pero hay un punto que a mí me preocupa respecto de las secciones juveniles. Lo comentaba recién con el diputado Soto. ¿Cómo va a operar este sistema cuando, por ejemplo, tengamos en una misma sección a un joven condenado por un delito más grave, como decía la senadora, versus un joven que está sancionado por responsabilidad penal adolescente?
Y ahí entiendo el punto también que decía el senador Araya respecto de los funcionarios, porque eso implica una logística, una atención distinta, abordar de manera distinta a estos jóvenes que son distintos. Entonces, ¿cómo se va a abordar esta situación en la práctica? Porque no estamos hablando ahí, estamos hablando de compartir un mismo espacio, y cómo se va a abordar esta situación. Gracias, diputado Calisto. Senador Durresti. Gracias, presidente. En lo práctico, lo que indicaba el diputado Soto, yo creo que podemos mandatar a la Secretaría para esa adecuación de conceptos y nos evitamos el articulado uno a uno, y siempre la Secretaría nos ayuda a uniformar un criterio, producto de la cantidad de trámites que ha hecho el proyecto. Yo creo que en eso no hay inconveniente. Me llega una información precisamente de funcionarios, dirigentes que están siguiendo este debate. Me dice: senador, no contamos con la infraestructura adecuada, ni tampoco con dotación de personal, y menos para hacernos cargo de la juvenil de Gendarmería. Yo quiero en este ser muy preciso y le pediría, ya que vamos a tener una semana más, que esos 17.000 millones, esa referencia del norte, sea con un poquito más de precisión, subsecretario. Aquí hemos escuchado muchas presentaciones alegóricas de números de funcionarios, pero luego nos quedamos con el inconveniente. Entonces, los 17.000 millones pueden ser muchos o pocos, depende de cuál es la carencia de infraestructura. Estoy leyendo textualmente lo que me envían dirigentes nacionales de las asociaciones de funcionarios que están siguiendo este debate. Entonces, si pudiéramos hacer llegar eso dentro de la semana, por región, y cuáles son las brechas de infraestructura, y cómo nosotros no solo capacitamos, sino que hacemos este tránsito para que no se instale dentro de los funcionarios el costo. Lo decía el diputado Calisto, estos inconvenientes, estas distintas culturas o realidades que van a convivir, y que no terminemos con funcionarios afectados, con licencias, agredidos, o con situaciones que son imposibles de manejar. Y eso, insisto, presidente, no solo son recursos, es también capacitación y anticipar que vamos a convivir o vamos a establecer una fórmula distinta de relación, y que eso tiene que anticiparse. Recursos, infraestructura, y en lo posible por regiones para saber dónde se ponen los énfasis. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador Durresti. Estamos llegando al término del horario de funcionamiento de esta comisión mixta. Como ustedes pueden ver en este listado de agrupación que hizo el Ejecutivo, hay una serie de temas que dicen relación con la terminología, con los conceptos. Me acuerdo que fue un punto que hizo la diputada Pamela Giles en la Comisión de Constitución, de si estábamos hablando de niños, niñas, adolescentes, personas mayores. Entonces, lo primero que le vamos a pedir, señor secretario, es que para la próxima sesión, y siguiendo la propuesta del senador Durresti, pueda hacernos la Secretaría respecto de todos estos conceptos agrupados en el numeral 1, ¿no es cierto?, que llegan hasta la página 5, ¿no es cierto?, de este listado de agrupación, una propuesta de uniformidad de terminología conforme a nuestra legislación, conforme a la Convención de Derechos del Niño, conforme a nuestra actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para zanjar eso y entrar a los temas de fondo que van a ser los temas más controvertidos, pero ya con eso vamos a poder avanzar en una serie de disposiciones. ¿Les parece? Diputado Soto. Sí, presidente, yo por supuesto respaldo su propuesta, muy inteligente. Pero también me quería sumar al debate que se ha abierto acá respecto de la separación y segmentación de los menores infractores de ley al interior de los recintos. A mí me tocó ver no uno, sino varios casos, presidente, donde un centro de reinserción cerrado, un régimen cerrado, se colapsaba completamente cuando llegaba un menor que a veces era mayor de edad, porque aparecía destinado por haber cometido el delito cuando tenía menos de 18 años, pero ya había pasado el tiempo, y dado el mayor compromiso delictual, mayores redes incluso de tráfico que les permitían recibir droga al interior del recinto, pasaban a tomar
completo control de todos los jóvenes infractores de ley de menor edad y con menor compromiso delictual. Asimismo se rompía el ambiente que existía al punto que se producían y se iniciaban agresiones hacia los educadores, agresiones hacia los custodios, solo por el hecho de que no había la debida segmentación y separación de un menor o ex menor de edad, pero que tenía un compromiso intelectual mucho más severo y fuerte. Lo absurdo de todo, presidente, y a esto voy, es que todos conocían el diagnóstico del problema, pero no se podía resolver. Y muchas veces los mismos funcionarios del Sename tenían que recurrir de protección a las Cortes de Apelaciones para que en resguardo de la integridad física de los funcionarios lograran llevar a este menor infractor de ley a un recinto que sí tuviera las condiciones para recibirlo sin contaminar al resto. Y perdían los recursos de protección. No existe una vía, un procedimiento que permita garantizar la adecuada separación y segmentación. No tan solo no existen los espacios físicos, sino que tampoco existe el procedimiento. Y eso me parece que es algo que podríamos solucionar en el curso de este debate, y lo dejo en la mesa, presidente, para que sea considerado con el Ejecutivo y se corrijan estas distorsiones, anomalías que no tienen ningún sentido, que en este nuevo servicio se mantengan. Perfecto. Muchas gracias, diputado Soto. Tenemos muy claro cuáles son las tareas, el propósito para la próxima sesión, para comenzar a votar desde el minuto 1 de la próxima sesión y cumplir de esta manera con el plazo puesto por el Ejecutivo y el sentido de urgencia que todos le damos a este importante proyecto de ley que termina con el Sename. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.